Bueno, pues esta mujer, Juanita, es una mujer de una inteligencia profundamente analítica. Estos son rasgos que voy a entresacar de manera muy sucinta, para luego comentar también muy sucintamente la carta 90, rasgos que se extraen del examen grafológico de sus escritos, una letra muy equilibrada y una letra de la que salen muchas cosas. El otro día lo decíamos. Este examen está hecho por Sor Kay Helmer, que es hermana franciscana de la Caridad Cristiana en Wisconsin, Estados Unidos. Y dice, una de las primeras cosas que pude advertir en los escritos de Teresa fue su inteligencia profundamente analítica. Teresa tuvo un gran deseo de aprender e indagar minuciosamente en todo aquello que había aprendido. Ella se sirvió maravillosamente de su modo de pensar, acumulando indicios, luego otorgando un exhaustivo análisis crítico al tema y finalmente penetrando en el meollo del asunto. Su hermano Lucho decía de ella, declaró en el proceso de beatificación, que tenía una profunda solidez mental y una constante sed de investigar y de conocer. Quizá esto le ayudó en su audaciosa y profunda visión mística. Los americanos tienen unas palabras que ellos se inventan, audaciosa, como si no fuera bastante audaz. Bueno, pues sobre todo los argentinos son muy inventores de voclavos, como decía aquella monja. Yo ese voclavo no lo entiendo. Y como los chilenos son vecinos de los argentinos, además de esa profunda inteligencia analítica, o sea, una mujer deseosa de aprender, nada cobarde, no, yo eso no voy a poder, no lo voy a aprender, no, deseosa de adentrarse más. Yo digo, si las monjas son tan audaces, tan valientes e intrépidas para salir con todo, que por qué no voy a hacer yo esa comida, que por qué no voy a hacer esa costura, que por qué no voy a arreglar esa cañería, que también las hay que arreglan todos los conventos, y salen con todo. Bueno, pues esa audacia apliquémoslo, que por qué no me voy yo a plantar en la quinta morada y llevo en la tercera un siglo. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién dijo miedo? Además, en Teresa, en sus manuscritos, se evidencia su naturaleza profundamente emotiva, lo cual le daba una gran capacidad de alegría y de sufrimiento, y una receptividad emocional para el amor, lo cual es indicativo de un corazón cálido, sensible, siempre dispuesto a darse a los demás, brindando comprensión y apoyo. Por otro lado, era conscientemente reservada a veces. Sabía frenar su impulsividad natural, era prudente, sabía medirse, muy discreta, muy espontánea, muy alegre, pero también muy precavida, serena, disciplinada, modesta sin ostentación. Además, una gran fuerza de voluntad, una gran tenacidad para alcanzar sus metas. Por eso, desde niña, esa tenacidad y esa voluntad la orientó para vencer sus defectos y forjó su carácter magníficamente, porque tenía un genio muy vivo. Hubiera sido muy caprichosa y muy insoportablita, pero ella se fue dominando y se fue haciendo con su fuerza de voluntad, indoblegable. Y bueno, pues esas son algunas de las características del perfil psicológico de esta niña, y me parecía bien traerlo ahora que tenemos la última plática, que va a ser breve, o trataré de que lo sea, sobre la carta 90 al padre Blanch, del 28 de abril del 19, o sea, 8 días antes de marchar al Carmelo.
pero en realidad una semana, porque la carta la empieza el 28 y la termina el 30, porque sabemos, alude en esa carta a una confesión, y esa confesión en la carta anterior dice que iba a ser el día 29. Total, que esta carta, que es larga, muy larga, tarda 2 días, la deja y luego la retoma y la termina el 30 de abril y entra monja el 7 de mayo. Y empieza también al padre Blanch, claretiano, contándole el consentimiento que le ha dado su padre. Y bueno, ya sabemos que al principio no le contestaba, después se encontraron, llorando el padre le dio el permiso, en fin. Y dice, era el tercer domingo de los dedicados a San José. O sea que tuvo muy en cuenta eso en su vocación. Como tantos, vemos que en nuestra vocación y en nuestra vida toda está nuestro Padre y Señor San José. Pues era el tercer domingo de San José. Y después le cuenta cómo lo supo también su hermano Lucho. Por eso esta carta es tan larga. Vimos la carta a Lucho, preciosa carta, pero no veíamos todo lo que había detrás. Y es que ella le dice muy suavemente, sé que has sufrido mucho, sé que no te has sentado bien que yo no te lo dijera, pero era por ahorrarte ese padecimiento. Pero aquí le dice que se enteró así, que es que un día encontró Lucho a su padre llorando con una carta en la mano. Y entonces al preguntarle, su padre no tuvo más remedio que contestarle, pues mira, esta carta es de Juanita para agradecerme el permiso que le he dado el otro día personalmente porque me ha pedido ser carmelita. Y entonces dice, cuando Lucho supo, se puso furioso contra mí y me iba a escribir así, pero mi papá me defendió y lo calmó. Lloró mucho, pero resignado. Y después me escribió una carta llena de cariño, haciéndome 1000 reflexiones, a la que yo contesté en otra carta, la que leímos. Desde entonces no hace otra cosa que llorar cada vez que me mira, pero está muy resignado. Y ahora cuenta del otro hermano, su querido hermano Miguel. A Rebeca no la hemos nombrado en todo este tiempo, quizá tendríamos que haber empezado por esa carta, que es también una de las más hermosas del epistolado de Juanita, que es la que le escribe a su hermana Rebeca, cuando al cumplir Juanita los 15 años, ya le comunica que tiene vocación porque lo había descubierto a los 14. Pero esa carta es de mucho más atrás. Hemos querido empezar por estas cartas todas que están entre finales de enero y principios de mayo, para ver el alma de esta joven a punto de ser carmelita. Pero esa otra carta a Rebeca también es preciosa, pero por eso no estamos nombrando a Rebeca, que era su hermana queridísima, que luego, como sabemos, siguió sus pasos. Pues Miguel tampoco lo sospechaba, pero también se enteró por su padre, también lloraron juntos, y en fin, eso de que los hombres no lloran es un mito, porque aquella familia lloraban todos los hombres, a moco tendido el padre y los hermanos, al saber que se iba monja Juanita. Y a los otros hermanos se lo dijo su mamá, porque Rebeca, los otros eran Lucía e Isidoro, y Rebeca lo sabía, pero había sabido guardar el secreto. Ya solo me faltan 8 días y estoy feliz al mismo tiempo que sufro horriblemente, porque usted sabe lo extremosa que soy para con los míos. Ahora repite una vez más la frase. Estoy pasándolo muy mal y no sé cómo tengo fuerza, pero en realidad veo que no hay mérito mío, pues Dios lo hace todo. Cuando estoy en oración no me encuentro sola. Parece que todo se despedaza dentro de mí, pero entonces clamo a nuestro Señor me dé valor. No quiero derramarme una lágrima, y vuelve a lo de esta mañana que decíamos, pues las lágrimas sirven para desahogarse, y yo quiero beber hasta las heces el cáliz que mi divino esposo me presenta.
Cómo quisiera derramar mi sangre muriendo por él, vuelve muy parecida a la carta que veíamos esta mañana al padre Artemio Colón, pero está más desarrollada y más profunda, y vuelve a aludir al deseo de martirio, y como digo, pasamos rápido porque es una carta larga. Y vuelve a repetir lo que ella no considera, sino ha comprendido y ha penetrado y asimilado, que es la vocación de la carmelita: ser hostia pura que continuamente se ofrece a Dios por el mundo pecador. Qué grande y extenso es el molde que nuestro Señor presenta a cada carmelita. Qué inmolación, qué olvido de sí misma, qué pureza, y todo en silencio y recogimiento. Reverendo Padre, todo esto me muestra a mi divino capitán, para que después no me asombre ante la horrible lucha que contra mis enemigos tendré que sostener. Lo miro todo y después me miro a mí misma. Y ahora viene otra confesión de las muchas a que nos tiene acostumbrados, de humildad, de verdad, de sentimiento sincero de lo que es ella. Pero esta confesión es más explícita y más circunstanciada, porque hace alusión a muchas miserias suyas de todo género y las presenta palmariamente ante este Padre que conoce su alma, que conocía también las alturas de su vida mística, pero ella no se desdeña en decirle todo esto. Lo miro todo, o sea, miro la lucha que me espera como carmelita, porque al final la carmelita es una mujer que se va al desierto, y los hombres que se iban al desierto se iban para luchar contra el demonio. El desierto es para eso, una lucha contra el demonio, y la carmelita, si lo es de verdad, está para luchar contra el pecado y contra la acción de Satanás en las almas y para arrebatárselas al enemigo, y por lo tanto para luchar, sufriendo ella, haciéndose violencia, pues estrujando el corazón hasta que sangre, para vivir la virtud, y saboreando la amargura de que te echen al rincón y al último lugar y todas esas cosas que no quiere casi nadie, y por eso casi nadie es santo. Porque eso es seguir los pasos de nuestro Redentor divino, y a todo el mundo le da un poquito de repeluco poner sus pies en las huellas ensangrentadas del Maestro. Y eso de San Juan Bautista no nos acaba de convencer. Yo tengo que menguar para que Él crezca y yo mengüe. O sea, empequeñecerme, desaparecer, y dejar en mi convento y en mi iglesia la huella de lo que llamaba el Santo Padre, llamaba el Padre Torres, sí, también Santo Padre Torres, la santidad borrada. O sea, dejar la huella de la santidad. ¿Y de dónde viene este perfume? Pues no se sabe, pero hay un aroma aquí. ¿Y por dónde entra esta luz? Pues no se sabe, pero aquí esto está iluminado. Pues esa es la carmelita, que no se enteran las demás de que es santa, pero ni ella misma tampoco. La santidad borrada. Pero eso se hace desde un sentimiento radical de la propia incapacidad, de la propia impotencia. Y dice Teresita: qué cúmulo de miserias, de flaquezas y cobardías descubro en mí. Bueno, eso lo decimos todos, porque seríamos ciegos si no nos lo dijéramos, qué cúmulo de miserias somos. Pero atención a lo que ella añade: hay que tener mucha clarividencia y mucha madurez de juicio y mucha rectitud, mucho equilibrio, mucho desapasionamiento para decir esto. Qué cúmulo de miserias, flaquezas y cobardías descubro en mí. ¿Qué apego a esas miserias? Aquí está el quid. Que miserias tenemos todos y las tendremos hasta un cuarto de hora después de morir, y bendita sea la hora en que no dejamos de tenerlas, porque es teniéndolas y somos insoportables. Y como le decía Teresita del Niño Jesús a su hermana Celina, ama dulcemente tus miserias. Es el arte de aprovechar nuestras faltas. Es el amar la propia abyección, como dice San Francisco de Sales.
Y es el decir, estoy contento con mi pobreza porque el Señor alza de la basura al pobre y quiere hacer maravillas en mí. Entonces, miserias tenemos que tener. El problema es que estamos apegados a nuestras miserias. ¿Cuál es nuestra miseria? A cimientillos, dice el Santo Padre, cuando dice, el ganado perdí que antes seguía. No perdemos el ganado porque es un ganadillo que queremos conservar porque es nuestra ridícula, irrisoria propiedad. Entonces, ¿cuál es mi miseria? Pues como una común costumbre de hablar mucho, dice el Santo Padre, de saber cosas. ¿Cuál es mi miseria? Decíamos el otro día. La curiosidad es una miseria muy común entre las almas consagradas. ¡Qué miseria! Si el alma es medianamente sincera consigo misma, de 5 minutos de examen de conciencia, de 5 segundos, tiene que concluir, qué feo está que yo sea tan curiosa y que sufra cuando no me entero de las cosas y que lagartijee para saberlas. Tendría que dejar esto yo. Pero si lo dejo, qué aburrimiento, ¿no? Qué sola me voy a ver y que al final, bueno, si todas se enteran, porque yo no me voy a enterar. Entonces, ahí tienes. Una miseria. No es lo malo la miseria. Lo malo es el apego a tu miseria. La que no guarda el silencio y por tanto no tiene nunca silencio interior y por lo tanto jamás será contemplativa. ¡Qué miseria esta que busco cualquier cosita para una palabrita, que siempre tengo que salir en la recreación por encima, que corto a las demás hasta la madre priora, que no me callo ni debajo del agua! ¡Qué miseria! Esto tengo que yo quitarlo. Pero no, porque es que entonces voy a perder mi personalidad, me voy a anular, y además, ¿por qué tengo yo que callarme? Además, no voy a ser una rara y nuestra vida, pues tampoco eso es grave preguntar Se acabó. Estás apegada a tu miseria y así podemos seguir. Por la que no obedece, por la que nunca llega puntual al coro, esas que hay algunos casos, y muy pocos, pero algunos casos, como digo, en los antípodas, estas no están en Australia, estas están en Nueva Zelanda. Son de estas monjas que estoy describiendo. Pero aquí no. Las que hay aquí tienen miserias, muchas. Son miserables hasta decir basta, pero no están apegadas a sus miserias. Que eso es lo malo. Lo malo no es ser pecador, es capitular con tu mediocridad. Y claro, la monja que tiene 50 años y 60 y 80 y dice, bueno, no hay que exagerar. Esa es la palabra de los que jamás llegan a santos. Pues si nuestro Señor no hubiera exagerado, no hubiera muerto por nosotros en la cruz. Aquello era una exageración. Y la vida mortificada de la Santísima Virgen y su silencio exquisito y su trabajo y su abnegación total para Jesús, a Egipto, vente de Egipto, un parto en un establo de animales y mirar allí a tu hijo hecho un destrozo humano en la cruz. ¿Eso qué es más que exagerar? Así que Jesús y María se han pasado la vida exagerando por nosotros y nosotros no exageramos por ellos. En fin, que iba a comentar yo brevemente esta carta y se pasa el tiempo. ¿Qué apego a esas miserias? Es lo que dice Juanita. Que sabiamente, porque no dice sí, ¿qué cúmulo de miserias soy? Pues claro, pero eso la siguió teniendo, Los 11 años de Carmelita eran muy angelical, tenía una virtud enorme, pero inmaculada nada más que la Santísima Virgen. Todas las demás personas, dice el Concilio de Trento, fuera de la Santísima Virgen, todas las almas tienen pecados veniales al menos semideliberados. Medio queriendo, sin querer queriendo, sin darme cuenta, pecado, porque de pecados veniales hay muchos grados. Y hay muchísimas almas que llaman pecados veniales a lo que son mortales gordos, dice la Santa Madre.
Y hay muchísimas almas consagradas que llaman imperfecciones a lo que son pecados veniales. Y la imperfección es una cosa buena y el pecado venial es una cosa mala, malísima. Ay, ¿cómo dice usted que la imperfección es una cosa buena? Pues sí que lo digo. Mira, la imperfección es de una cosa buena que yo hago, no hacerla perfectamente. Por ejemplo, una distracción en la oración, siendo que no es voluntaria, que tú no vas a distraerte, pues es una imperfección. Un retraso pequeño en la obediencia, pero que luego obedeces, es una imperfección, pero no es un pecado venial. Es una cosa buena, pero que tú la has hecho menos perfectamente de la que lo podías haber hecho. Eso sí. Ahora, obedecer prontamente, sonreír, Dios se lo pague, madre, pero tener tu juicio propio y decir, mira, esta es lo que me está mandando, eso es un pecado venial si es que no llega a ser mortal contra el voto, porque el voto lo tiene solemne. Y somos muy amigos para rebozar las cosas. Y para confesarnos decía, le dijo el Santo Padre a la Santa Madre, yo no sé cómo se atrevió, yo no creo que eso haya que hacerlo, por muy San Juan de la Cruz que sea y mucho que le queramos con toda el alma, pero yo no lo hubiera dicho eso, vamos a la Santa Madre, ni a la última sardina de la banasta, pero delante de un montón de monjas de la Encarnación de Ávila le dijo un buen día mi Fray Juan de la Cruz con su 1,5 metros a la Madre Fundadora, Madre Teresa, cuando se confiesa, se disculpa vuestra reverencia lindísimamente. Eso le dijo a la Santa Madre, ¿qué le diría a sus no santas hijas? Porque nos confesamos y qué bien envolvemos y todo. Yo el primero, eso de decir allá va, que es como hay que decir las cosas, como dice Teresita, soy una hipócrita. Yo me vienen pocas almas así, pocas. La mayoría o muchas que te vienen y al cabo de 5 o 10 minutos tienes que decir, ¿me quiere usted decir algún pecado? ¿Tiene usted la bondad? ¡Qué orgullo y confianza en mi persona! ¿Qué análisis hace? Con razón esa grafóloga, esa monja gringa americana, dice que la grafología descubre que tenía una profunda inteligencia analítica. Pues sí, es que ¿cómo llega hasta el fondo? Soy un cúmulo de miserias, pero lo peor es que tengo apego a esas miserias y estoy llena de confianza en mí misma. Esto no lo está diciendo una santa, Claro, porque las que no lo son no lo dicen. Y sin embargo, hasta aquí, ¿qué he hecho por Dios? Nada, absolutamente nada. Lo único pecar y más pecar. Esa es mi vida. Y a Juanita, lo mismo que a Teresita del Niño Jesús, le había asegurado un confesor que nunca había cometido en su vida pecado mortal, Pero ella sabía que había cometido muchísimos veniales, por lo menos semideliberados. Y un pecado venial va peor que un cataclismo mundial. Esa es mi vida. Qué horror me causa mirarme. Quito mi mirada y se me presenta Jesucristo, mi esposo adorado con su cruz. Me arrojo y penetro en su divino corazón y olvidada de mí misma, cuando Él me dice, sígueme, le digo, donde tú, Señor, quieras. Confío que Él me ha de crucificar. Ayer hice confesión general, por eso sabemos que a partir de aquí ya es el día 30, no es el 28. Y entonces dice que además de decírselo a su familia íntima, a sus hermanos, tuve que darle parte a una tía que me iba al Carmelo. Y entonces esta tía metió la pata hasta el Corvejón. Primero dijo que a ella no le parecía nada bien que se fuera al Carmelo, como si una tía tuviera pito que tocar en la vocación de una sobrina. Pues si me han dado permiso mis padres, a usted, señora, ¿qué le importa? Pero la señora empezó a mover resortes. Y solo se quedaría tranquila si un sacerdote cuyo nombre no quiero decir, qué delicadeza, me encontraba vocación. Se lo preguntó al padre Falgueras. Y el padre Falgueras, pues como hacemos muchas veces los sacerdotes, pues sí, donde quieras, porque además si una vocación es auténtica, ya puede venir un ejército en orden de batalla, que más la confirma. Y entonces él dice, fui por obediencia a mi tía, pero el sacerdote no hizo más que repetirme
lo que me había dicho otra tía y tuve que hablar delante de ella. Humillación más grande imposible. Y entonces el sacerdote la acorraló de tal manera, la presionó, la pobre se vio como bloqueada, que le arrancó la promesa de que iba a retrasar 2 meses el entrar carmelita. Cogió un momento de debilidad, estaba sola y no solo, sino que así como el padre Falgueras le había dicho, sí, hija mía, vete donde ese sacerdote, no hay problema. Pues ese sacerdote, como era de esos paternalistas posesivos y tontos, pues le dijo que le prohibía volver a ver al padre Falgueras, porque era un imprudente. Y entonces ella, como dice, se aturulló, se turbó tanto que el físico llegó a resentirse. Pero ya más tranquila, después en su casa, mire qué inteligencia, pensó que ese sacerdote no tenía luz de Dios, por 2 cosas. Primero, porque no estaba en el confesonario. Y claro, no era ministro de un sacramento, no estaba actuando in persona Christi, era una cosa particular de él, por lo tanto no tenía luz de Dios. Y segundo, porque estaba repitiendo las mismas palabras de su tía y eran razones puramente humanas. Le contó todo a su madre, y su madre, fíjese qué tipo de madre, le dio la razón a ella. Y entonces se fue otra vez al padre Falgueras, volvieron a reconducir todo, que sí que efectivamente iba a entrar el día 7, faltaba una semana. Y entonces el padre Falgueras ya sí que después de todo este cuento le dijo que no volviera a ver más al otro sacerdote y que le escribiera. Y entonces me hubiera a mí gustado tener esa carta, pero como era un desgraciado el otro sacerdote, cogería la carta y la rompería. Así como tenemos todas estas cartas porque las personas que las recibían eran almas finas y se daban cuenta de la santidad de Juanita, el otro sacerdote, que era un metepatas y un imprudente y no tenía tino ninguno, pues cogería la carta y la rompería. Pero la carta se la escribió Juanita. Y bueno, luego le habla de su oración, que es desigual, unas veces contemplación, otras meditación, pero en estas no encuentro gusto ninguno. Luego le habla de la vida que está haciendo, de cuando se levanta, de cómo come porque no tiene apetito. Claro, pues está nerviosa, la verdad que por mucho equilibrio que haya en las cartas y todo, pero una chica que está una semana de entrar en el Carmelo con los llantos con su padre, con su madre, con la tía que la lleva a este cura que le dice que no, pues la criatura está nerviosa, como es natural, como tiene que estar cualquiera que entra en el Carmelo. Yo he visto entradas en los Carmelos, ya he visto unas cuantas, no muchas, porque desgraciadamente hoy no se ven muchas, pero en fin, qué sé yo, 15 o 20 sí habré visto. Y entonces, pues muy diversas, porque las hay algunas que tú te quedas atónito de la fuerza que da el Señor y la alegría, y allí todo el mundo llora, y la niña entra bailando y entra sonriendo, pero también he visto otras que me han edificado muchísimo, porque tú ves que la criatura está rota por dentro, y entonces pues no da la fuerza. Entonces, rece mucho por los míos, por esta indigna Carmelita. En este momento siento todo el dolor de la separación, me siento desfallecer aún físicamente, pero Dios me sostiene. Esta mañana en la comunión le decía en el extremo de mi dolor: Señor, te amo tanto, solo por ti tengo valor para sacrificarlo todo. Después le pedí me hiciera sufrir más intensamente, que despedace mi alma, pero que sin que nadie me lo note. Pero todo esto sí es su divina voluntad. Estoy feliz de sufrir. Y luego añade una cosa que se le había olvidado, que es graciosísima, para ver qué tipo de sacerdote era el elemento ese que se hubiera cargado su vocación si puede. Porque a los 2 meses le hubiera dicho que tampoco hubiera entrado, porque ese era de esos sacerdotes que no creen en la vida, que hay muchísimos, que no creen en la vida contemplativa, en el valor de la clausura. Y piensan que una chica guapa, inteligente, en fin, que es una pérdida, y se lo hubiera quitado de la cabeza. Primero no le hubiera dicho, no le dijo, olvídate de ese, no, que le dijo 2 meses, luego lo hubiera quitado. Y para que se vea qué tipo de sacerdote era, pues de esos extremosos en algunas cosas y raro, tipo raro, pues dice, se me había olvidado decirle lo que este sacerdote ordenaba a sus confesadas para probarlas en la obediencia,
para que pueda usted darse cuenta cómo era. Las ordenaba irse a cortar el pelo a unas señoras y después salir así. Mi mamá me dijo que le contara esto. Dijo su madre, dile, para que vea qué tipo de cura es, que sus dirigidas son pelonas. Pues ahí se ve. Bueno, pues ya está, que así se despide del padre, como era claretiano, y no solo por eso, sino porque ella lo vivía. Dice, siempre tendrá un alma, padre, aunque pecadora, que ruegue mucho por su santificación, para que viva más en el corazón de María que en la tierra. Que de esta fuente tome el agua de la misericordia para derramarla en las almas, para salvarlas y santificarlas.